Bueno, no hubo posibilidad de acuerdo. Se divide la Asamblea Nacional en dos asambleas que ninguna llegó a tener la mayoría calificada o la mayoría de la mitad más uno para poder hacer quórum, jamás, porque se viciaron en sí mismos, se viciaron, ninguno de los dos. Es que ninguno de los dos lo tuvo, por eso que la fracción, mi fracción, que era Cambiemos, no reconoció a ninguna de las dos porque no lograba, no se podía tener un quórum para funcionar. Por lo tanto, entramos en una etapa que fue un poco más compleja, vino la pandemia, acuérdate que vino marzo, se puso eso muy fuerte, y insistimos en que teníamos que hacer las elecciones, pero eso tenía un problema, teníamos que elegir un CNE, y utilizamos el mecanismo de la omisión legislativa. Y además la solicitaron ante el Tribunal Supremo de Justicia. Claro, pero es que la oposición la que lo... Claro, pero es que hay una cosa interesante. Sí y no. Legalmente sí fuimos nosotros, pero aquí no vamos en algo. Tuvimos un acuerdo que implicaba las garantías, todo el andamiaje de lo que iban a hacer esas elecciones. Entonces, ¿qué hicimos? Convertimos ese acuerdo en decisiones. En la solicitud de la omisión legislativa, el documento que se introduce al TSJ, ese es el acuerdo. Es una cosa interesante porque ambos estábamos comprometidos a cumplir eso. Y de hecho, lo que primero cumplimos es tener un nuevo CNE, y lo tuvimos. Se ha cuestionado mucho eso, pero bueno, no es que se ha cuestionado tanto por la gente. Cambiamos el CNE. Importante, ese es un CNE que fue muy equilibrado, bastante equilibrado. El actual. El actual, sí, siempre vas a querer más, ¿no? Siempre tú te puedes plantear, bueno, me voy a traer unos tipos de la NASA, de Marte, no sé, donde tú quieras. Pero para lo que necesitábamos hacer, yo creo que era un CNE equilibrado, un CNE donde haya mayor participación de factores de la oposición. Cambiamos el sistema electoral, un sistema mayoritario que teníamos, lo llevamos a un sistema mucho más proporcional, y bueno, ese es un tema de debate hoy en día por la cantidad de diputados que sacó el oficialismo y lo que sacamos nosotros. Bueno, eso también podemos debatirlo, y eso tiene una... ¿A ti te recriminan el que supuestamente no saliste electo, sino que hubo una triquiñuela en el No, Senado? lo que pasa es que recuerda que el tema de la electricidad en Venezuela, no habían llegado muchos estados, no había llegado el 20% del ARA, no había llegado Anzoátegui, no había llegado Zulia, Delta, en fin, una serie de estados, y acuérdate que la proporcionalidad está directamente relacionada con cuando aplicas lo que a ti te corresponde, que es el cociente. El cociente mío fue el 44, o sea que es la adjudicación. Fue el 44, y bueno, lo que hubo fue una campaña al principio, que cómo era posible que yo, siendo de Cambiemos, salía en la plancha por Avanzada Progresista. Bueno, que hicimos un acuerdo, hicimos una alianza en la lista nacional y ecológico, o sea, fue una alianza a 3. Eso fue lo que pasó. Ahora, pero eso fue superado, eso ahí están las actas, ahí está todo. De ayer se instaló la comisión especial del diálogo nacional, ¿no? ¿Se acabó esa hora loca o continúa, Timoteo? Porque los Estados Unidos siguen reconociendo a Guaidó, y la Unión Europea le quitó el reconocimiento como presidente interino, pero tampoco reconoce a la asamblea de la cual tú eres directiva. Tú sabes que eso lo van llevando en degradé, ¿no? Poco a poco, ¿no? Ese es el movimiento de la Unión Europea. ¿Es poco a poco? Sí, pues lo van llevando poco a poco. O sea, que es de esperar más. Yo creo que sí, hay que esperar más. Pero también el gobierno tiene que dar más, ¿no? O sea, es una cosa que van tratando de compensar una decisión por otra, ¿no? O sea, que tú crees que nos aproximamos hacia un reconocimiento de la Unión Europea, del gobierno que preside Nicolás Maduro. Bueno, pero va a depender de eso, que queda Venezuela a cambio, queda el gobierno de Nicolás Maduro a cambio, por eso que esas son negociaciones a cambio, sí, al final van a tener que sentarse a ambas partes, ¿no? Pero quiero referirme a la dualidad de poder. Mira, Ernesto, la decisión, el objetivo de la decisión de las elecciones del 6 de diciembre
no solamente era cumplir con toda la obligación constitucional, que así es el mandato, sino que era imprescindible hacer esas elecciones para poder anular la dualidad de poderes. Si eso no ocurría, era prácticamente imposible avanzar en una solución negociada, dialogada, como tú quieras, en el conflicto venezolano. Fíjate que los 2 años de la dualidad de poder estancó absolutamente este país. Ni para atrás ni para adelante. Estábamos como quietos en el universo. Bueno, no nos importaba el resultado. Yo te quiero decir que, claro, el resultado al final, para el día a día de la Asamblea, hubiese sido mejor tener mucho más diputados, obviamente. Pero ese no fue el sentido de empeñarnos en la elección del 6 de diciembre. Cuando el gobierno, producto de la pandemia, obviamente preocupado por darle porque su política estaba centrada en la prioridad de combatir la pandemia, muy bien, el gobierno, esa era su tarea, y el tema de la economía, etcétera, y además cercado por las sanciones que nos afectaba y nos afecta a todos. Bueno, el gobierno decía, bueno, si yo tengo tantos dólares o tantos bolívares, se los tengo que aplicar a la pandemia, no puedo desviar ni un bolívar ni un dólar para hacer unas elecciones. Pero es que resulta que era nuestra tarea en la discusión con el gobierno, era decirle, es que si no paramos la dualidad, si no anulamos la dualidad, no vas a tener más nunca ni un dólar ni nada. Es decir, es que el país no va a poder seguir funcionando, porque es de tal magnitud la crisis que la dualidad de poder la complica más, la complejiza más. ¿Se acabó esa dualidad o no se acabó? Bueno, fíjate, ahora viene una tarea. Sí, yo creo que el primer efecto fue una contención importante a la salida militarista que plantearon con la invasión. En el momento en que terminamos con tener un CNE y todo este tema electoral y se fijaron fechas, mira, empieza un cambio importante, quizás no muy perceptible, en la comunidad internacional. Porque el problema de ellos entonces que se planteaba era, bueno, ¿qué vamos a hacer el 5 de enero? O sea, ya dan por hecho que teníamos elecciones el 6 y dan por hecho que se quebraba la dualidad de poderes, como ocurrió, fíjate tú, la posición de la Unión Europea, la posición del Grupo de Lima, de 70 y pico de gobiernos que respaldaban al interinato, hoy en día eso estará como en 20 gobiernos, 20 y pico de gobiernos. Es decir, no es el número de gobiernos que decían. Y además marchamos, yo sí soy un convencido que marchamos a una flexibilización en el campo internacional sobre la visión que se tiene del país, ¿no?